Hola, Dani. Hola, maestra, buenos Hola, días. Fer. Ya nuevamente. Ah, ¿cómo estás conectado, Dani? Si no te había conectado. Fer me aceptó, ¿Sí? Antes de creo. que, antes de que se fuera. Entré como a las 10:34 o Ay, 35, no sé qué hora entré. pues yo creo que ha de haber sido justo en el momento en que se fue porque no lo ubico. Pero bueno, qué bueno que ya estás. Bien, les estaba diciendo a tus compañeras que la clase de hoy es aprendizaje desde el punto de vista de la psicología conductual. Entonces, les estaba pidiendo que precisamente anotaran la definición de aprendizaje, que como nos dice aquí, es el proceso por el cual la experiencia produce un cambio relativamente permanente en la conducta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que una vez que se da esta relación de estímulos, yo voy a aprender una conducta y esa conducta puede estar más o menos presente siempre. Fíjense lo que estoy diciendo. Puede estar presente siempre, pero también puede que en un momento desaparezca y esa es una de las cosas que vamos a ir viendo. Bien, el condicionamiento clásico es el que le va a abrir la puerta al estudio de lo que es el aprendizaje. Esto se va a dar a finales del siglo XIX, decíamos en la introducción de Psicología 1. Se va a dar en Rusia gracias a un fisiólogo de nombre Iván Pavlov. Pavlov, como acabo de decirlo, no era psicólogo, a él le interesaba descubrir o saber cómo se daba el proceso de salivación y entonces para esto pues comienza a trabajar con una serie de perros a los cuales tenían una condición de laboratorio. ¿Qué quiere decir condición de laboratorio? Pues que no eran mascotas, ¿verdad? Los perros siempre se la pasaban en jaulas para poder observarlos detenidamente. Les daban de comer, o sea, estos animales no buscaban su comida libremente, sino que los investigadores, los colaboradores de Pavlov, les daban de comer. Y cuenta la historia que pues a estos perros, cuando llegaban los cuidadores al laboratorio para alimentarlos, abrían una puerta y esta puerta emitía un sonido. Entonces, digamos que Pavlov se da cuenta que a partir de esto los perros aprendieron el hecho de salivar, porque se dio un suceso que se conoce como apareamiento de estímulos y que ahorita vamos a hablar de esto. Tenemos aquí una imagen entonces en donde nosotros vemos algunos de los puntos importantes, ¿no? Bueno, obviamente esta es una caricatura de Pablo que nos hace referencia precisamente a que él va a ser el que comienza con esta cuestión del condicionamiento clásico. Obviamente en este primer momento no se le conoce así, sino que ya después muchos psicólogos estuvieron interesados en estos descubrimientos que estaba haciendo Pavlov y siguieron cada uno su camino en las diferentes líneas de investigación. Se fueron descubriendo, se fueron nombrando además estas diferentes partes que conlleva el condicionamiento y luego se hizo una diferenciación con otro tipo de aprendizaje al que se le conoce ahora como condicionamiento operante, que tiene un elemento muy diferenciador de lo que va a ser el condicionamiento clásico. Pero bueno, entonces decimos que este ruso, Iván Pavlov, este fisiólogo, es el que abre la puerta para este tipo de estudios con relación al aprendizaje. Bueno, en aquel entonces hablábamos acerca de cómo se daba este proceso de condicionamiento, insisto que ahora le llamamos clásico, y que si ustedes recuerdan, bueno, yo les había señalado, lo que les comentaba en este momento, es que pues existe un organismo, ¿no? Al que en este caso, pues le vamos a llamar perro, es este animal en condiciones de laboratorio, quien está emitiendo lo que se conoce como una
una respuesta fisiológica. ¿Qué quiere decir? Es una conducta que emite un cuerpo, un organismo de manera natural. Salivar, a nadie nos enseñan. Salivar es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo como respuesta a la alimentación. La saliva tiene una serie de enzimas que nos ayudan a digerir la comida y por eso inmediatamente se presenta la comida empezamos a salivar. Bueno, entonces el perro presentaba esta condición natural, esta respuesta fisiológica. Ya en biología habíamos hablado de lo que es fisiología, que es el estudio del funcionamiento de los organismos. Hay la presentación de un objeto, que en este caso es comida, y a la cual desde lo que es el condicionamiento clásico le vamos a llamar estímulo incondicionado, ¿sale? Porque está ahí presente y no pasa nada en un primer momento. En un primer momento no sucede nada ante la presentación de la comida. Está lo que decíamos, la respuesta fisiológica, le vamos a llamar respuesta incondicionada. Entonces, los cuidadores entraban, el perro empezaba a percibir el olor de la comida o inclusive la veía y entonces pasamos al segundo punto o al segundo momento del condicionamiento clásico. Aquí, cuando los entrenadores llegaban al laboratorio, sonaba una especie de campana, a la cual al sonido se le va a considerar como estímulo neutral. ¿Por qué neutro? Bueno, porque una campana en sí, el sonido de la campana, no me dice nada, no me dice nada por sí. Si yo escucho una campana pero no la asocio con absolutamente nada, pues simplemente es un ruido más del medio ambiente. Permítanme tantito. Bien, entonces, ante el sonido de la campana, es decir, ante este estímulo neutro, pues no hay nada, no hay una respuesta. Por eso es neutro, porque no produce absolutamente nada. Ahora, en un tercer momento, nos dice que se aparearon, esa es la palabra para decir que se juntaron, que se unieron, que se presentaron simultáneamente, etcétera, los dos estímulos, que era el estímulo incondicionado, que ya lo dijimos, más el estímulo neutral. Y en ese momento cambian, se van a transformar. El perro, ante la comida, va a empezar a salivar. Y esta presentación de estímulos simultáneamente sucedió una, dos, tres, varias veces. De tal forma que llegó un momento en donde ya no era necesaria presentar la comida, sino que ya solamente con la pura presentación del sonido de la campana, el perro empezaba a salivar. Porque digamos que el perro asoció, tal vez la palabra adecuada sería aprendió, el perro aprendió que cuando sonaba la campana le iban a dar de comer y eso es lo que hacía que empezara a salivar. Cuando los psicólogos se dieron cuenta de esto, pues obviamente les llamó mucho la atención, les pareció un tema digno de estudiar, de investigar, y entonces se lo llevaron al ámbito humano, porque bueno, pues obviamente aquí esto está sucediendo con animales, ¿verdad? Esto que estoy contando. Entonces se llevó al ámbito de los seres humanos y algunos años después, ya no en Rusia, sino en Estados Unidos, un psicólogo de apellido Watson, vamos a decir, traspoló el experimento de tal forma que ahora lo cambia los estímulos, tanto el estímulo incondicionado, el estímulo neutro, la respuesta incondicionada, las va a cambiar y además de todo, el sujeto experimental ahora va a ser un niño que la historia registra con el nombre de Albert, ¿no?
Lo que hizo Watson fue algo muy, muy semejante en cuanto que se le presentaba al niño un estímulo incondicionado y se le presentaba, y bueno, entonces el niño ante ese estímulo incondicionado, presentaba una respuesta incondicionada que era, aquí está, llorar. El estímulo incondicionado era una campana, un sonido estridente que se presentaba de manera, vamos, el niño no tenía oportunidad de saber cuándo se iba a presentar y cuándo no se iba a presentar. Nada más, imagínense, el niño está tranquilamente en el laboratorio, haciendo pues cosas propias de un bebé y de repente así de la nada suena esa campana, ese ruido estridente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros escuchamos un ruido muy fuerte y estamos en nuestros asuntos? Pues nos espantamos, ¿no? Brincamos. En el caso de Albert, pues él comenzaba a llorar. Entonces, la respuesta, esta es una respuesta incondicionada porque también es una respuesta fisiológica. A los niños nunca les enseñamos a llorar, o sea, los niños cuando nacen ya tienen esa capacidad, es más, dicen que nacemos llorando, ¿no? Insisto, nadie nos enseña, es una respuesta fisiológica de nuestro organismo que pone en alerta a nuestros cuidadores. Entonces, suena la campana, que es el estímulo incondicionado, como aquí en un momento determinado se presentaba la comida y se daba la respuesta fisiológica, sonaba la campana estridente, el sonido estridente y el niño comenzaba a llorar, emitiendo la respuesta incondicionada. Después se le empezó a mostrar una rata blanca, vamos a decirlo así, un objeto blanco, que por sí solo el objeto blanco no produce ninguna reacción, o sea, simplemente es un objeto blanco. Pero como ese objeto blanco se presentaba al mismo tiempo que el estímulo incondicionado, es decir, el timbrazo, este sonido fuerte que me saca de balance, entonces el niño empezó a llorar. Estos estímulos se aparearon de tal suerte que llegó un momento en donde solamente era necesaria presentar la rata para que el niño llorara. ¿Sí? Ahí se había llevado a cabo entonces ese condicionamiento que Pavlov había hecho años antes con el perro y el sonido. Bueno, pues ahora Watson lo había hecho con un niño y con una rata, ¿sí? Se dan cuenta, el aprendizaje se dio de una manera semejante y entonces esto permitió que los psicólogos generalizaran que el aprendizaje humano es muy semejante, por no decir que es igual, que el aprendizaje de los animales. Y como decía hace ratito, pues estos estudios se multiplicaron, sobre todo en Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XX, y esto llevó entonces al desarrollo de una teoría psicológica muy importante e interesante, que es lo que se conoce como conductismo, ¿sí? El conductismo es una rama de la psicología, una vertiente de la psicología, que como su nombre lo indica, pues va a estudiar la conducta, ¿no? Me gustaría, por favor, que anoten como subtítulo: el condicionamiento clásico es selectivo. Aparte, ¿El condicionamiento qué, maestra? Perdón. clásico es selectivo. Punto y aparte. Las investigaciones demuestran que las fobias no se presentan siempre
no se presentan siempre ni en todos los sujetos. Coma, esto dependerá del tipo de aprendizaje. Esto dependerá del tipo de aprendizaje. Ahora, fíjense bien. Las fobias definitivamente es un tipo de aprendizaje que tiene una base exactamente igual que este experimento que les acabo de describir del pequeño Albert. ¿Por qué? Porque en realidad, para que yo le tenga miedo a algo, un miedo desmedido, que es una fobia, debió de haberse presentado alguna situación más o menos semejante, donde un estímulo originalmente era neutro, por ejemplo, puede ser una araña, donde la presentación de una araña pues era algo neutro, pero también, pero también se daba entonces la presentación de algún tipo de estímulo neutro. Bueno, la araña era el estímulo incondicionado y luego se daba la presentación de algún estímulo neutro. En este momento se va a presentar una respuesta incondicionada, es decir, algo que es una respuesta fisiológica, que no se enseña. Por ejemplo, que el corazón me lata más rápido, que las manos me empiecen a sudar, que empiece a tartamudear o que me ponga completamente rígido sin la capacidad de moverme. Imagínense una persona a la que verdaderamente le produce un pánico a algún animal, serpiente, araña, etcétera, en muchas ocasiones se paraliza del miedo. Entonces, esa es mi respuesta fisiológica, que a la vez, pues es una respuesta incondicionada. El estímulo neutro puede ser mi mamá, mi papá, mi hermano, que me dicen que me va a comer, que me va a picar, que me voy a morir, que me va a doler mucho. Ese es el estímulo, el estímulo que apareándose con el otro estímulo, es decir, con la presentación de la araña, con la presentación de la víbora, etcétera, va a generar una respuesta, entonces ya una respuesta condicionada. De tal forma que va a llegar un momento en donde se presente ya nada más la pura araña y aunque ya no esté mi mamá o mi papá o mi hermano diciéndome que me va a comer, que me voy a morir, que me va a doler, pues yo ya lo asocié, es decir, ya llegué a un aprendizaje y entonces así se crea la fobia. Ahora, como vamos a ver, estos aprendizajes pueden ser para toda la vida o afortunadamente también se pueden eliminar. Algunas personas dicen desaprender, que tal vez también sería una palabra adecuada, pero más bien lo que hacemos es un contracondicionamiento, que quiere decir que así como me instigaron el miedo ante ese objeto, específicamente hacia ese animal, pues también se me puede condicionar para que ya no presente esas respuestas de pánico en presencia del mismo animal. Se le llama contracondicionamiento. Y es una forma en que los psicólogos pueden eliminar las fobias. ¿Sale? Bien, después surge lo que se conoce, bueno, todos estos estudios, todas estas investigaciones sobre el condicionamiento clásico fueron avanzando, fueron desarrollando y alcanzando otros niveles hasta comenzar con lo que se conoce como condicionamiento operante. Por favor, anótenlo como subtítulo, condicionamiento operante. Y por favor, vayan haciendo este esquema. No me hagan el muñeco para que no se tarden las horas, ¿sí? Nada más háganme el esquema. El condicionamiento operante entonces es otra forma de aprendizaje en donde
interviene un punto importante que no estaba presente en el condicionamiento clásico y que van a ser los refuerzos o los castigos. Eso es, digamos, lo que va a traer como diferencia o lo que va a ser diferente al condicionamiento operante del condicionamiento clásico. La presentación de refuerzos o de castigos. Ahora, así como aquí dice refuerzo positivo y refuerzo negativo, les voy a pedir que también aquí hagan algo semejante donde me pongan castigo positivo y castigo negativo. Porque también existe castigo negativo y castigo positivo. Ahorita lo vamos a señalar. Bueno, perdón, mientras van haciendo el esquema, les platico que este condicionamiento clásico se concentra en la conducta que se va a dar cuando se presenta un evento en particular. Por ejemplo, aquí vemos a un par de ratas dentro de un cubo que se conoce como la caja de Skinner. Voy a hacer aquí un paréntesis y les voy a decir que este psicólogo norteamericano, Burrus Frederick Skinner, es conocido como el padre del condicionamiento operante. Él desarrolló un mecanismo, desarrolló un artefacto precisamente para comprobar esta idea del condicionamiento operante y básicamente lo que busca es enseñarle a algunos animales, generalmente ratas, a emitir una respuesta deseada, una respuesta que el investigador quiere y si el animal emite la conducta esperada, se le va a reforzar. Si no la emite, se le va a castigar. Ahorita vemos ese punto, ¿sale? Ok, les decía, entonces, también al condicionamiento operante también se le conoce como condicionamiento instrumental. Y básicamente es porque se interesa en explicar cómo el aprendizaje de la conducta se presenta en el medio ambiente. La persona, o como en este caso en la imagen, el animal, se van a comportar de una manera específica para obtener algo deseado, que sería el reforzamiento, o para evitar algo desagradable, que en este caso sería el castigo. Y esta conducta se va a emitir según los conductistas, según los conductistas operantes, pues considerando cómo se da la presentación de estos refuerzos o de estos castigos. Otro psicólogo que trabajó esto fue un individuo de nombre Edward Thorndike, que fue el primer investigador que estudió esta conducta operante de una manera sistemática, de una manera mecanizada. Él también utilizó una especie de, bueno, no una especie, más bien una caja, a la que llamó caja problema, para entender o para determinar cómo aprendían los gatos. Thorndike, los experimentos de Thorndike son reconocidos porque, bueno, pues él trabajó con gatos. Hasta nuestros días, pues todos estos trabajos de Thorndike son importantes para entender cómo se dan estos procesos de aprendizaje, cómo se genera una respuesta específica en los seres vivos. Digo seres vivos porque, insisto, aunque Thorndike trabajó con animales, pues también se han trabajado, como vemos en el esquema, con ratas, con palomas, con perros, con monos, también se ha trabajado con monos. Y bueno, pues se ha visto que los procesos de aprendizaje son muy, muy semejantes. Aquí lo que hacía Thorndike para producir la probabilidad de que sus animales respondieran como él quería, él utilizaba estímulos aversivos. Por ejemplo, regaños, ¿no? A nadie nos gusta que nos regañen, entonces por eso se consideran como estímulos aversivos. Y con todo este material, con todos estos descubrimientos que Thorndike da, va a proponer una ley
que dice que la conducta es consistentemente compensada con la conducta aprendida, siempre y cuando la conducta que se castiga desaparece. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con este aspecto, con este punto. ¿Puedo cambiar? Sí, bueno, sí. Ok. Acuérdense que esto me lo van a mandar, ¿eh? Ok, entonces yo decía, este condicionamiento operante va a utilizar cuatro esquemas o 4 puntos, que son los reforzamientos positivos o negativos y los castigos positivos o castigos negativos. ¿En qué consiste cada uno? Bueno, a ver, también vayan anotando este cuadro, por favor. A ver, si yo quiero que una conducta se presente, yo debo de dar un refuerzo. Sí, está bien, lo repito. Si yo quiero que una conducta se presente, necesito dar un refuerzo o se dice necesito reforzarla. Que realmente la conducta no se refuerza al individuo, ¿no? Sea animal o sea ser humano. Entonces, yo le voy a proporcionar un refuerzo al individuo que puede ser un refuerzo positivo. Entonces, quiere decir que le vamos a dar algo que él le gusta o que necesita, como comida, bebidas, caricias. ¿Se dan cuenta? Por eso es positivo, porque es algo agradable. Le voy a dar algo agradable y entonces esta persona va a hacer lo que se le está pidiendo. ¿Sale? Por ejemplo, si mi hijo escucha que yo le digo a todo el mundo que es un chico muy responsable, que es trabajador, que es atento porque me ayuda a lavar los trastes, a él le va a gustar eso, a él le va a gustar que yo hable bien de él con los demás. Y entonces eso va a traer el reforzamiento, es decir, la posibilidad de que la conducta se vuelva a presentar. Y entonces él va a estar lavando los trastes porque yo estoy hablando bien de él. Y los seres humanos nos gusta el aprecio, ¿no? Es algo positivo para nosotros. Ahora bien, también se puede dar un refuerzo negativo que es quitar. Y dice lo que no le gusta. Bueno, aquí tenemos, no, perdón, se va a presentar algo que no nos guste, ¿no? Para que se presente la conducta, se va a dar algo que no nos guste, algo que sea dañino, algo que sea doloroso. Nos dice por ahí un shock eléctrico o dolor físico, que en un momento determinado, ¿se acuerdan que ayer en ciencia, tecnología y en qué valores, ¿no? ¿Qué es? Ciencia, tecnología y valores, estábamos hablando de las experimentaciones con los animales, que pues ahí dejan mucho que desear. Bueno, pues ahorita lo traigo a colación porque precisamente los psicólogos conductistas al trabajar con animales, pues en muchas veces les infringían dolor. Por ejemplo, descargas eléctricas, ¿no? Si hacían o bajo ciertas circunstancias se les daba shocks o se les lastimaba de alguna manera para que hicieran lo que se tenía que hacer. Por ejemplo, en el caso de las ratas tenían que estar bajando una palanquita. Me voy a regresar tantito ahorita lo pongo otra vez. Bueno, aquí digamos que esta es la palanca. Entonces, por ejemplo, para que no, algunos tipos de caja de Skinner no tenían el suelo liso como aquí, sino varillas que conducían electricidad. Entonces, la rata, si quería que no se emitiera la electricidad, tenía que estar constantemente palanqueando. Entonces, aquí la conducta que emitía la rata era palanquear. Y en el momento en que dejaba de palanquear, venían las descargas eléctricas. ¿Se dan cuenta? Entonces, para que se presente la conducta, se le infringe dolor. Entonces, ese es un refuerzo negativo.
Bien, me regreso para que continúen anotando. Ahora, también se comenzó a trabajar con lo que eran los castigos. Fíjense bien, aquí estoy dando comida o estoy dando shock y la persona o el animal presenta la conducta que yo quiero. El otro camino o la otra posibilidad es dar castigo. Castigo cuando quiero que desaparezca la conducta, cuando ya no quiero que haga la situación, ¿no? Cuando ya no quiero que haga algo, entonces lo castigo. Pero también existe un castigo positivo o un castigo negativo. Entonces, en el caso del castigo positivo, para que ya no haga algo, le proporciono dolor físico. Aquí sería al revés. Cada que baja la palanca, le doy un shock. ¿Sí? Yo ya no quiero que palanquee, ya quiero que se detenga, que ya no agarre la palanca, es más que ni se acerque. Y para que no se acerque, entonces le doy un shock. ¿Va? Y también existe lo que podría ser el castigo negativo. Para que ya no haga la conducta que no quiero que se presente, le quito la comida, la bebida o bueno, aquí por ejemplo la atención, ¿no? El cariño. Por ejemplo, en el caso de una conducta que me desagrade mucho, por ejemplo, que mi hijo pase más de 5 horas